Bienvenidos a La Casa de los Cuentos Malditos. Soy Chos, y hoy les traigo una historia que les hará estremecer de miedo. La Casa de las Mil Sombras. Un grupo de amigos, una casa en medio del Amazonas, y un secreto oscuro que los atrapará en un ciclo de horror eterno. Se atreverán a descubrirlo. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar sus comentarios. ¿Están listos para el terror? Vamos a sumergirnos en esta historia escalofriante. Un grupo de amigos de la universidad decidió reencontrarse para unas vacaciones inolvidables. Marcos, Isabel, Pedro, Laura y Antonio, todos entusiastas de la aventura, aceptaron la invitación de Pedro para pasar 2 semanas en una casa que había heredado en medio del Amazonas, en Brasil. El viaje hasta la casa fue largo y extenuante. Después de un vuelo hasta Manaos, un viaje en barco por el río Amazonas y una caminata de varias horas a través de la densa selva, finalmente llegaron a su destino. La casa, una construcción colonial imponente, se erguía solitaria entre la vegetación exuberante. Desde el momento en que llegaron, todos sintieron una presencia inquietante. La casa parecía observarlos con sus ventanas oscuras y vacías. Los amigos bromeaban para aliviar la tensión, pero había una sensación palpable de inquietud en el aire. «Es solo nuestra imaginación», dijo Marcos, tratando de calmar a los demás mientras desempacaban. La primera noche transcurrió sin incidentes, aunque todos tuvieron sueños extraños y perturbadores. Laura soñó con sombras moviéndose por los pasillos, mientras Antonio escuchó susurros en un idioma desconocido. La segunda noche, Isabel decidió explorar la casa. Encontró una biblioteca polvorienta llena de libros antiguos. Uno de ellos, con una tapa negra y símbolos extraños, atrajo su atención. Al abrirlo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las páginas estaban llenas de relatos sobre rituales oscuros y entidades sobrenaturales. «Chicos, deben ver esto», dijo Isabel, mostrando el libro a sus amigos. Pedro, que sabía algo sobre la historia de la casa, explicó que sus antepasados habían realizado rituales para protegerse de las entidades malignas que habitaban la selva. Pero según los rumores, esos rituales tenían un costo. Esa noche, los incidentes extraños se intensificaron. Las sombras en los pasillos parecían moverse por sí solas, y los susurros se volvieron más fuertes. Antonio, el más escéptico del grupo, decidió investigar los ruidos. Armado con una linterna, caminó por la casa, siguiendo los susurros hasta el sótano. Al bajar, encontró una puerta oculta detrás de unas cajas. Dentro, descubrió una habitación secreta llena de símbolos y velas negras. Al centro de la habitación, había un altar con una estatua siniestra. «Tenemos que salir de aquí», dijo Antonio al regresar, su rostro pálido. «Esta casa está maldita». Desesperados por respuestas, Isabel sugirió que intentaran un ritual de protección descrito en el libro. Aunque reticentes, los demás aceptaron. Reunidos en el salón, encendieron velas y comenzaron a recitar las palabras antiguas. Al principio, todo parecía ir bien, pero entonces las velas se apagaron de golpe y una risa macabra resonó en la oscuridad. La temperatura descendió bruscamente y una sombra gigantesca apareció en el centro de la habitación. La sombra se abalanzó sobre ellos, separándolos y llenando la casa de gritos y caos. Laura fue la primera en desaparecer, arrastrada por una fuerza invisible. Los demás intentaron salvarla, pero era como luchar contra un viento huracanado. «¡Laura!», gritó Marcos desesperado, pero solo escuchó su eco en la casa vacía. Los amigos, ahora 4, estaban aterrorizados. Pedro intentó contactar a alguien con su teléfono, pero no había señal. Marcos, decidido a encontrar a Laura, sugirió que se dividieran para buscarla.
Aunque sabían que era una mala idea, el miedo y la desesperación los empujaron a hacerlo. Marcos y Antonio exploraron el sótano, mientras Isabel y Pedro se quedaron en la planta baja. Sin embargo, la casa parecía un laberinto sin fin, con pasillos que cambiaban de lugar y puertas que se cerraban de golpe. En el sótano, Marcos y Antonio encontraron un diario antiguo. Las entradas hablaban de sacrificios humanos necesarios para apaciguar a las sombras que habitaban la casa. Las víctimas eran elegidas cada generación y, si no se cumplía el ritual, las sombras tomarían a los residentes. «Esto no puede ser verdad», dijo Antonio, pero la evidencia era innegable. Mientras tanto, Isabel y Pedro escucharon los gritos de Marcos y Antonio desde el sótano. Corrieron para ayudarlos, pero al llegar encontraron solo el diario y un charco de sangre. No había rastro de sus amigos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Pedro, su voz quebrada por el miedo. Isabel y Pedro intentaron huir de la casa, pero la puerta principal estaba bloqueada inexplicablemente. Las ventanas, que antes estaban abiertas, ahora eran impenetrables. Las sombras se agolpaban a su alrededor, susurrando y riéndose. En un último intento desesperado, Isabel sugirió quemar la casa. Encontraron combustible en el sótano y comenzaron a rociar las paredes. «No hay otra opción», dijo Isabel encendiendo un fósforo. «Es nuestra única esperanza». Las llamas comenzaron a devorar la casa rápidamente. Isabel y Pedro, atrapados en el centro del infierno, corrían desesperados buscando una salida. Sin embargo, la casa parecía tener vida propia, cerrando puertas y bloqueando pasillos con paredes de fuego. Las sombras, lejos de retroceder, parecían alimentarse del caos. Sus risas se volvían más fuertes, más burlonas, mientras la estructura de la casa crujía y gemía. En su desesperación, Isabel y Pedro se encontraron nuevamente en la sala con el altar. La estatua siniestra parecía observarlos, y las sombras se concentraban alrededor del altar como si esperaran algo. «Este es el centro del mal», dijo Pedro señalando la estatua. «Debe haber una forma de destruirla». Isabel, recordando el libro de rituales, comenzó a recitar las palabras de exorcismo. Pero antes de que pudiera terminar, una sombra gigantesca la envolvió, llevándola hacia la estatua. Pedro intentó salvarla, pero fue empujado violentamente hacia atrás. Con un grito final, Isabel desapareció, y las sombras retrocedieron momentáneamente, como satisfechas. Pedro, ahora solo, intentó escapar nuevamente. Encontró una ventana rota y con un esfuerzo sobrehumano logró salir. Afuera, el aire fresco de la selva lo recibió, pero no había alivio. La casa seguía ardiendo detrás de él, y las sombras danzaban alrededor de las llamas. Corrió hacia el río, esperando encontrar algún bote o ayuda. Sin embargo, las sombras no tardaron en alcanzarlo, susurrando promesas de dolor eterno. Pedro corrió por la selva, la sombra siempre a su alcance. Los árboles parecían cerrarse a su paso, y las raíces surgían del suelo para atraparlo. Sus gritos de ayuda se perdieron en la vastedad de la selva, donde nadie podía oírlos. Finalmente, exhausto y sin esperanza, Pedro se encontró en un claro. Las sombras lo rodearon, sus risas resonando en sus oídos. En el centro del claro, Pedro vio una figura conocida, Laura, pero su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Era una marioneta de las sombras, condenada a vagar eternamente. «Laura», susurró Pedro antes de que las sombras se abalanzaran sobre él. Las sombras lo envolvieron, arrastrándolo hacia un pozo oscuro en el centro del claro. Con un último grito de desesperación, Pedro desapareció, dejando atrás solo el eco de su voz. Días después, un grupo de exploradores encontró la casa. No había rastro de nadie.
Solo la vieja casa intacta y la atmósfera pesada de muerte. Esta casa tiene una historia oscura, dijo uno de los exploradores. Deberíamos irnos. ¿Deberíamos? Y así, la Casa de las Mil Sombras continúa, atrapando a todos aquellos que se atreven a cruzar su umbral. Si disfrutaron esta historia y quieren más relatos de terror, asegúrense de suscribirse a La Casa de los Cuentos Malditos. Regálenos un like, compartan con sus amigos y dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué les pareció y qué otras historias les gustaría escuchar. Gracias por acompañarnos. Soy Chos, deseándoles dulces pesadillas. Hasta la próxima.